Ok, ya. Vamos a cantar 2 alabanzas y también hacer una oración para empezar. Ok. La primera alabanza dice, no hay Dios tan grande como tú. 2, 3. No hay Dios tan grande como tú. No, no hay. No, no hay. No hay Dios tan grande como tú. No, no hay. No, no hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Mas con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Mas con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. Ok, hermanas. Voy a pedir que hermana Karina, por favor, puede hacer una oración para empezarnos. Gracias, hermanas. Inclinamos nuestros rostros y nos dirigimos a Dios, amado Padre, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios amado, por este día, por la salud, por tu protección, por los alimentos, el pan que no nos haces faltar en la mesa. De igual manera, te pido por mi hermana, tu hija, que va a ser instrumento en esta tarde, y a través de ella vamos a aprender más de tu palabra, de todo lo que tú nos quieres transmitir para que seamos mejores hijas tuyas. Gracias, Padre, por nuestras familias, por todas las personas que amamos, por las oraciones que te rogamos siempre por ellos, por amistades. Apiádate de ellos, Dios amado. Cada uno en aflicciones diferentes, ayúdalos, Dios, a recuperarse y salir de las situaciones que están pasando. Todo esto te lo imploramos y te agradecemos en nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenida, hermana Jacqueline. Hola. Ya. Entonces vamos a empezar nuestro estudio. Hoy día va a ayudarnos con la enseñanza, hermana Diana. Entonces ya está. Hermanita, habilítame por favor para compartir mi máquina. Ya, hermana. Hermana, no te escuchamos. Su micrófono está apagado. Listo. ¿Sí? ¿Me escuchan, hermanas? Sí, Listo. sí. Hermanitas, buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y
Nuevamente estamos continuando con el tema de la perseverancia. Anteriormente hemos tenido 2 temas de estudio acerca de la perseverancia y hemos estudiado la importancia que tiene perseverar, y el segundo estudio hemos tocado cómo Jesús nos enseña, cómo el ejemplo, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo en la perseverancia que hemos tocado. Y ahora vamos a tocar el tema de perseverar en el camino del Señor. Voy a hacer una pequeña introducción al respecto de cómo Dios, cómo nosotros debemos de perseverar. Los cristianos tenemos nosotros la bendición de ser llamadas hijos de Dios, porque somos rescatados y salvos por Dios. Eso nos diferencia del mundo. Por eso no es todo, estamos llamadas a mantenernos firmes y perseverar hasta el fin. El hecho que nosotros hemos sido llamadas y rescatadas del mundo, el trabajo como cristianos no queda solamente en esa etapa del momento en que hemos sido hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino que ese camino que nosotros hemos decidido tomar con nuestro Señor Jesucristo implica más entrega de nosotros. Por eso es que nosotros no solamente nos podemos quedar en un proceso desde el bautismo, sino que también desde el bautismo somos nosotros llamadas a mantenernos firmes y a perseverar hasta el fin. ¿Y qué es la perseverancia? Para tocar este significado de la perseverancia, vamos a hablar de su original griego, que es proskartere. ¿Y qué significa proskartere? Tiene un significado muy profundo, que significa intensamente fuerte, significa soportar, significa permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Esta palabra perseverancia del original griego proskartere, hermanas, no nos debemos de olvidar. Como significado, vuelvo a repetir, intensamente fuerte. Soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Ese es el significado de la perseverancia. De la forma nosotros como los cristianos tenemos que soportar muchas dificultades en nuestra vida, intensamente fuerte y permanecer siempre de pie. Pero también tenemos que preguntarnos en qué debemos de perseverar, porque perseverar es un término muy amplio, ¿no? Podemos perseverar en nuestra vida personal y también implica en nuestra vida cristiana. Pero en nuestra vida cristiana, nosotros tenemos que perseverar como primer punto en el sufrimiento. Nuestro Señor Jesús nos dijo, en el mundo recibiréis aflicciones. Y es verdad, todos recibimos aflicciones, problemas, persecuciones. También recibimos tal vez desprecios, insultos, etcétera, ¿no? Pero en el sufrimiento, en Mateo 10:22 nos dice, ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero acá nos está dando el Señor a conocer, pero aquel que persevera
hasta el fin, se salvará. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que pone en su camino al Señor y persevera hasta el fin, hay una recompensa que acá en Mateo 10:22 nos está diciendo, que se salvará. La perseverancia, hermanas, tiene una consecuencia. La perseverancia tiene un reconocimiento, el ser salvos. Y el sufrimiento es parte de nuestra vida diaria. Todos pasamos sufrimiento. Pero Dios nos dice que debemos de perseverar, es allí por causa de mi nombre, dice incluso cuántas. Justamente hemos, en estas 2 semanas estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y hemos visto de cómo los cristianos han sido perseguidos por el nombre de Jesucristo, ¿no? Esteban ha sido apedreado y estudiando más a profundidad he podido sentir el sufrimiento de estos apóstoles, que cómo han sufrido. Esteban, cómo había sido apedreado, pero él jamás se rindió. Y dijo, lloró al final y dijo, perdónalos, aquellos hombres que lo estaban matando por predicar a Jesús. Por eso es que acá nos dice y nos resalta Mateo 10:22, por todos a causa de mi nombre. Y muchas veces nosotros, hasta en nuestra propia casa, podemos ser. Tal vez podemos ser acusados por un error y siempre los cristianos estamos siempre a la vista de todo el mundo. Y nos pueden estar señalando, mira, siendo cristiana es así, mira que siendo cristiana es así. Y tal vez el mundo o las personas no entienden que somos imperfectos y que podemos estar cayendo en muchas dificultades, pero el mundo nos juzga y nos ve así. Pero acá el Señor nos está diciendo que tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos un ejemplo muy claro, el ejemplo de Job, que dice, la Biblia lo menciona en Santiago 5:11 y dice, he aquí tenéis por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que Él es muy misericordioso y compasivo. En el Nuevo Testamento, en Santiago, lo menciona la paciencia de Job. Y todos nosotros conocemos muy bien de cómo Job había sufrido, de todo lo que había pasado. Pero Job se mantuvo firme y con paciencia hasta el fin. Pero ¿qué es lo que pasó después de esto? Que el Señor misericordioso, compasivo, ¿cuál fue realmente su final de Job? Bendición. Y nosotros sabemos que Job ha sido bendecido y multiplicado en bienes. Pero fue un sacrificio que Job había hecho para recibir esa bendición. ¿Cuántas veces, hermanas, Dios hasta nos querrá bendecirnos a cada una de nosotras? Pero tal vez no estamos pudiendo recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque a veces en el camino desmayamos, desfallecemos por causa de un problema, por causa de un sufrimiento o por algún problema, enfermedad. Dejamos de ver
a nuestro Señor Jesús y perdemos la vista. Perdemos nuestra perspectiva de que tenemos un fin con nuestro Señor. Pero miren el ejemplo de Job, cómo lo toca en el Nuevo Testamento y le dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. No dice el fin de Job como hombre o como humano, sino nos dice el fin de Dios. Y hemos visto que Dios lo bendijo a Job. En este tiempo, hermanas, estamos pasando, creo que un problema todos y todo el mundo. Tal vez estamos siendo impacientes. No estamos tolerando tal vez las circunstancias que estamos pasando en el momento. Pero parte de nuestra perseverancia en nuestra vida cristiana implica también la paciencia. La paciencia, como la tuvo Job, que había perdido todo, absolutamente todo había perdido Job, pero se mantuvo siempre firme y con paciencia. Y se ha visto el final del Señor, misericordioso y compasivo. Dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados en la oración. Dice que tenemos que gozarnos en la esperanza. Tenemos que perseverar en el sufrimiento y no dejando de orar. Acá vemos a una mujer. Mi alma está cansada, Señor, pero sigo confiando en ti. Otro aspecto muy importante, hermanas, de la perseverancia. Uno, hemos visto la paciencia y segundo, la confianza. ¿Cuántas veces no hemos estado como esta mujer? ¿Cuántas veces no hemos estado de rodillas, clamando, suplicando por tanto dolor en este mundo, pidiendo por nuestros seres queridos que se conviertan al Señor? ¿Cuántas veces no hemos estado así llorando ante el Padre? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido hasta a veces cansadas de tanto orar, pidiendo que escucharan nuestras oraciones? ¿Cuántas veces, hermana, tú has gastado tu armadura? ¿Has perdido la armadura del Señor? ¿Cuántas veces te has cansado de orar y has sentido que tu armadura, has sentido, la he gastado mi armadura? ¿Has orado alguna vez hasta gastarlo tu armadura? Porque todos tenemos que vestirnos de la armadura del Señor. Y esa es la confianza que ponemos nosotras en Dios. Y si no lo has hecho, no has gastado la armadura, quiere decir que aún no has tenido esa comunión con Dios, esa confianza en Él. Mi alma está cansada, Señor, pero así desgastada, así cansada, sigue confiando en Él. Porque eso es perseverancia, eso es confiar. Alégrense en la esperanza,
Tengan paciencia, nos dice nuevamente en Romanos 12:12, dice, ¿no? Tengan paciencia en las dificultades, pero nos dice, y sean constantes en la oración. Otro aspecto de la perseverancia es la constancia, paciencia, confianza, constancia. Constantes en la oración. Y dice que tenemos que mantenernos alegres. No debemos de dejar de lado todos los atributos que Dios nos ha dado. Y parte de ello es mantenernos en constancia en la oración, en las dificultades, dice. Por eso, no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Él nos ha prometido una cosa. Y Él no falla con sus promesas. Sabemos que confiar en nuestro Dios, vamos a recibir algo, así como Job lo hizo. Por eso nos está diciendo en Hebreos 10:35, dice, no dejen de confiar. Y esa palabra, hermanas, esta tarde nos quiere decir eso nuestro Señor. No dejen de confiar en Dios. Porque solo así, miren que Él está diciéndonos, porque solo así, o sea, no hay otra cosa más para recibir un gran premio. No hay otra cosa más. Acá nos está haciendo bien claro el texto y dice, porque solo así recibirán un gran premio. Pero no queda allí el texto. Dice bien claro, sean fuertes. Y que ningún motivo y que ninguna circunstancia en esta vida debemos de dejar de confiar en Él cuando estemos en sufrimiento. Para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él nos ha prometido. Por eso, hermanas, esta tarde nos dice eso nuestro Señor. Por nada dejemos de confiar en Él. Nos exige que seamos fuertes y que por ningún motivo dejemos de confiar en Él. Como segundo punto, primer punto de perseverar en el aspecto del sufrimiento, y como segundo punto tenemos de perseverar en la oración, como dice en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Un gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, de la forma como perseveraba en oración. A tal extremo que en el Getsemaní comenzó a sudar gotas de sangre. Y se molestó cuando sus discípulos no estaban perseverando en oración. Y les dijo, ¿no? ¿No podéis perseverar ni una hora? Si Jesús le decía a sus discípulos, no podéis permanecer ni una hora en oración, ¿se imaginan la cantidad de horas que Jesús se pasaba orando a su Padre?
constantemente él estaba en oración, en comunión con su Padre, y lo buscaba de madrugada. Y todos perseveraban en oración, dice María, su madre, con sus hermanos. Otro aspecto, tercer punto que debemos de perseverar es hacer buenas obras. En Romanos 2:7 nos dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Miren, hermanas, primer punto, perseverar en el sufrimiento, porque nosotras no estamos en este mundo y en este mundo siempre vamos a tener sufrimiento. Perseverando en la oración, como Jesús nos enseñó. Y ahora nos dice que debemos de perseverar en hacer buenas obras. ¿Por qué? También acá el Señor nos está dando una promesa, porque dice, buscan gloria y honra e inmortalidad y vida eterna. El perseverar en hacer el bien tenemos una recompensa. La inmortalidad y la vida eterna, tal como dice en Romanos 2:7. Y perseverar en bien hacer, ¿qué significa? Significa que tengo que apartarme del pecado. Tengo que apartarme de las tentaciones que me ofrece la vida, lo que me ofrece el mundo. También parte de nuestra vida, buenas obras, es ayudándonos los unos a los otros, viendo la necesidad, acudiendo a la necesidad de las personas que pasan por problemas, dificultades, ya sea económico, de salud o por muchas cosas. Estamos buscando gloria y honra. ¿Y para quién? Es para nosotras, inmortalidad y la vida eterna. Hemos estudiado en el primer tema, ¿no? La importancia de perseverar. Hemos visto que el pecado impide a que nosotros continuemos nuestra carrera cristiana, ¿no? Entonces acá nos ratifica Romanos 2:7 que tenemos que perseverar en bien hacer. No debemos de permitir que algo negativo en nuestras vidas esté gobernándonos. Tenemos que identificar qué cosas negativas está gobernándonos para perseverar y buscar honra y vida eterna. Porque teniendo el pecado en nosotras, no podemos perseverar a la vida eterna, lo que Dios nos ofrece. Apartados del mal. Y si estamos en el camino, si estamos con algún problema de la carne, pues tenemos que desecharlo y perseverar en bien. Porque el camino de la perseverancia, hermanas, no se persevera con la carne. No se puede perseverar con la carne. Tienes que quitar o hacer morir tu carne. Porque la carne nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a la destrucción. Pero si nosotros perseveramos en espíritu y en verdad, tal cual Dios quiere de nosotras, vamos a poder lograr llegar a esa vida eterna que Dios nos ha ofrecido. La perseverancia, hermanas, nos permite depender. La perseverancia es una dependencia. Y de la dependencia de una fuente de todo poder, que es Dios. Si nuestro camino está siempre dependiendo de Dios, vamos adelante. Esa es la perseverancia.
y siempre está reconociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, para que no impida nada nuestra carrera. Y por último, hermanas, les dejo este último versículo que dice, que el Señor los lleve a amar como Dios nos ama y a perseverar como Cristo perseveró. Entonces, lo ponemos en nuestros tiempos. Que el Señor, hermanas, nos lleve a amar como Dios nos ama y a perseverar como Cristo perseveró. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Esta tarde, hermanas, quiero que no se olviden estos puntos importantes de la perseverancia en nuestra vida cristiana. Como primer punto, perseverar en el sufrimiento. 2, perseverar en la oración. Tercero, perseverar unánimes. En hacer buenas obras. Son 3 puntos importantes en nuestra vida cristiana. Y aspectos importantes que implican en nuestra perseverancia, hermanas, es la paciencia. Tenemos que tener paciencia en estos tiempos. La paciencia como lo tuvo Job. 2, la confianza. La confianza de que sabemos de que hay un Dios poderoso que nos va a dar una recompensa. La perseverancia también implica la dependencia, estar dependientes de Dios. Y otro aspecto, que debemos de perseverar como Jesús perseveró. La semana pasada hemos estudiado cómo Cristo ha perseverado. Con sufrimiento, con dolor ha perseverado. Nuestra hermana Berta nos ha hablado de cómo Cristo se ha entregado a la cruz, pero tenía que ser obediente. Ha entregado su vida en la cruz. Su padre lo había abandonado. Su padre lo había abandonado, por eso le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero es que no lo había abandonado su padre, sino que tenía que cumplirse. Y él fue obediente. Cristo perseveró su camino por medio de la obediencia. Tenemos que ser obedientes, como Cristo. Permaneció obediente a lo que su padre le había encomendado. ¿Cuántas veces tal vez nosotros iniciamos o queremos una respuesta inmediata del Señor? Queremos, respóndeme, Señor, por medio de la oración. Respóndeme, Señor. Ya llevo tanto tiempo llevo orando, pidiéndote por esto, pero nada. Dios ahora nos está enseñando que tenemos que ser pacientes. No sabemos cuándo va a pasar todo esto. Toda esta crisis sanitaria que el mundo está viviendo. Pero Dios nos está enseñando a través de su palabra que tenemos que tener paciencia. Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que perseverar en la confianza. Porque Dios nos va a dar una corona. Como hemos visto el final de Job. Job lo bendijo. Hermanas, en esta tarde yo quiero animarlas a que seamos fuertes,
Tenemos que ser fuertes, hermanas. Y tenemos que perseverar en el camino que tenemos por delante. No sabemos qué nos va a venir en futuro. No sabemos qué futuro vamos a tener. Solo sé que por medio de la perseverancia podemos conseguir la corona de vida y la vida eterna, pero solo por medio de la perseverancia. Cristo ya pagó por nosotros. Ahora, Él ya puso de su parte. Ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte la forma como vamos a culminar nuestra carrera. No sabemos cómo vamos a terminar. Pero la gran pregunta en esta tarde es, hermanas, ¿estás preparada para que cuando Cristo venga estés en presencia de Dios? ¿Estamos preparados para la venida de nuestro Señor? No sabemos cuándo es. No lo sabemos. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuándo viene nuestro Señor. ¿Estamos siendo perseverantes en la palabra de Dios? ¿Perseverando en nuestra vida cristiana? ¿Estamos haciendo el bien? ¿Estamos agradando a nuestro Señor? Pongámonos en el caso de que esta noche viene nuestro Señor a pedir nuestra alma. ¿Estamos preparadas para ese momento? ¿Estamos preparadas, hermanas? Me gustó hace poco un estudio de un hermano que pasó y dijo, no, espera un día a la vez. Un día a la vez. Y en este día estamos preparadas para cuando nuestro Señor Jesús nos llame. No sabemos nuestros tiempos, hermanas. Tenemos que perseverar. Tenemos que seguir la carrera, hermanas, con paciencia, con confianza, con oración y con fe. Cualquiera que sea nuestro fin. Pero así como los cristianos, que en los primeros cristianos entregaron su vida por defender a nuestro Cristo. ¿Estás dispuesta a defender, a dejar tu vida por defender a Cristo, como lo hicieron ellos? Es una decisión muy difícil, hermanos. Pero las circunstancias nos pueden hacer llegar a eso, hermanas. Este mundo nos trae muchas sorpresas. Ya estamos recibiendo ahora una sorpresa tremenda que nadie lo esperaba. Y yo sé que nadie estaba preparada para eso. Nadie. Nos puede venir otra sorpresa. No estamos preparados para eso. Nos puede venir muchas sorpresas en este mundo. Pero la pregunta, ¿estamos preparadas para cuando Cristo nos llame? Hermanas, la verdad les digo, cuando preparé este estudio me puse mucho a llorar, porque tal vez algo en mi vida no estaba como Dios lo quería. Pero nunca es tarde para arrepentirnos y seguir el camino de Dios. No hay otra, hermanas, no hay otra fuente. No hay otra esperanza
como la esperanza que Dios nos da. El mundo pasa mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha desesperanza. Está pasando el mundo. Y ahora es el momento de ver cómo el sufrimiento de las personas se están ahogando en su sufrimiento. Pero miren, analicemos nuestra vida, que nosotros tenemos esperanza a través del sufrimiento. Por eso que en la introducción dije que a nosotras las cristianas nos diferencia del mundo, porque hemos sido rescatadas. Pero el mundo no. Y en el momento de su vida en sufrimiento, están padeciendo dolor y mucho sufrimiento. Pero miren lo que Dios a nosotros nos ofrece a través del sufrimiento. Tenemos esperanza. Tenemos paciencia, hermanas. Tengamos paciencia en esta vida, en este mundo. No sabemos qué más vamos a pasar. Lo único que esta tarde el Señor nos quiere animar es que seamos fuertes. Tenemos que amar a Dios como Él nos ama y perseverar como Cristo perseveró. Y permanecer en oración. Hermanas, que Dios nos bendiga en esta tarde, nos dé mucha fortaleza y nos dé mucha fuerza para perseverar en el camino de nuestro Padre. Que Dios las bendiga. Amén, hermana. Muchas gracias por compartir con nosotras, esta hermosa enseñanza sobre la importancia de perseverar. ¿Alguna hermana gustaría de hacer un comentario? ¿Una pregunta? Estén libres ahora para encender el micrófono y hablar. No. ¿Ya, hermanas? Ok, entonces vamos a hacer una oración para terminar nuestra reunión. ¿Ya? Hermana Noemí, ¿podría orar por nosotros? Sí, hermanas, gracias. Nos inclinamos ante el Señor y decimos, Padre bendito, Padre perfecto, Padre amoroso, Padre todopoderoso. Esta tarde nos inclinamos con humilde corazón, Padre, para que puedas poner estas palabras en nuestro corazón, Padre, para que nosotros podamos seguir perseverando en ti, Señor, para que el momento que usted venga y nos llame, ahí estaremos, Padre bendito. Padre, gracias por todas las maravillas que usted nos da, nos hace ver día a día. En este tiempo de aflicción, Padre, podemos ver cosas positivas también, las cosas que usted quiere que aprendamos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos da día a día, momento a momento, Padre. Padre, te pido también por todos los hermanos de este mundo, Padre, que están padeciendo con esta enfermedad. Tú, Padre, pon calma, paz, tranquilidad ante sus familias, ante ellos, Padre, y que este tiempo, Padre, sirva para estar más con usted, Padre, para poner
todo nuestro peso, nuestra carga, todas nuestras aflicciones en usted y saber confiar, Padre bendito. Padre, gracias por esta tarde tan linda para nuestro espíritu, Padre. Padre, te pido por cada una de mis hermanas, tú cuida a sus familias, protege, bendícelos, Padre. Todo esto te pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias. Amén.